jueves recibo con muchísimo gusto al maestro Alfonso Zárate, presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, una firma especializada en estrategia y comunicación política, y además columnista del Universal, publicación imperdible todos los jueves. Maestro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Oscar, bien, gracias. La violencia, parece increíble que en un Jueves Santo en que deberíamos estar hablando de lo que sucede en Iztapalapa, de las procesiones en Taxco, de otras situaciones, estamos hablando de la violencia. Decimos en este medio, la información no descansa, nosotros tampoco, ¿no? En México la violencia es la que no descansa y no podemos olvidar lo ocurrido en fechas recientes en Sinaloa. ¿Qué está pasando en Sinaloa? Creo, en efecto, Oscar, que lo ocurrido simplemente en la última semana en Sinaloa admite una lectura política. En resumen, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, que el viernes, en una operación simultánea, se plagia a 11 familias en Culiacán. En el momento en que se da a conocer este plagio, empiezan las especulaciones o las hipótesis de cuál sería la razón detrás de estos secuestros. Y lo que parece prevalecer es que hay una lucha, que hay una guerra entre cárteles, o en segundo lugar, que existe una lucha dentro del propio cártel de Sinaloa, o también llamado cártel del Pacífico, supuestamente entre el Mayo Zambada y los Chapitos. Sin embargo, lo que vamos a encontrar este martes es que se despliegan una docena, cuando menos, de mantas en diferentes puntos de Culiacán, principalmente en los puentes, en donde hay un mensaje suscrito en iniciales por Iván Archibaldo Guzmán, en el cual le dice a la sociedad, en primer lugar, que no hay tal guerra. Es decir, que ese tema no tiene que ver con una guerra, sino tiene que ver con un mensaje clarísimo, intimidatorio, a quienes están entrando a los domicilios, los ladrones de casas, habitaciones, que están rompiendo con un código de su propia organización. Entonces, lo que dice Iván Archibaldo es: nosotros no vamos a permitir secuestros, extorsiones, cobro de piso. Y quienes lo hagan tienen una muestra de lo que puede ocurrir, para que sepan lo que sienten quienes están siendo agredidos y invadidos en sus propias casas. Y aquí habría que decir varias cosas. Una primera es que quienes han sufrido estos robos en casa-habitación no van a presentar una denuncia al Ministerio Público, sino que lo que hacen es presentan una denuncia ante los jefes del narcotráfico en Culiacán. En segundo lugar, que nos muestra de una manera muy eficaz cómo operan los servicios de inteligencia de los Chapitos y cómo opera en la manera de secuestrar simultáneamente a estas 11 familias. Es decir, que el servicio de inteligencia de los Chapitos le permite conocer con precisión quiénes son los que están entrando a robar a los domicilios y dónde viven. Y en tercer lugar, lo que nos dice claramente es quién manda en Sinaloa, desde luego quién manda en Culiacán. Así que estamos de alguna manera teniendo información que nos permite explicar por qué de las bases sociales del cártel dentro de Culiacán y del estado de Sinaloa. Tú recordarás seguramente que unos días después de la última detención del Chapo en Mazatlán, se dieron manifestaciones en las calles de Culiacán y de Guamúchil, y la gente pedía la libertad del Chapo, e incluso había una manta que llevaba un pequeño en donde decía que lo querían de regreso porque les garantizaba la seguridad en su hábitat. Y aquí creo que me parece interesante señalar que uno de los elementos que generaron una transformación del modus operandi de los cárteles de la droga consistió en la conversión de los narcotraficantes en
delincuentes de otra naturaleza y que quizá mucho se explique por aquella decisión de Osiel Cárdenas Guillén de reclutar a militares, miembros de los GAFES, para que fueran el brazo armado del cártel del Golfo. Y lo que hacen los GAFES convertidos en los Zetas, que va a ser el grupo más sanguinario del crimen organizado en México, es modificar la lógica. Ya no se trata meramente de cuidar las rutas por las cuales se hace el trasiego de la droga hacia Estados Unidos, su principal destino, sino se trata de establecer un control territorial. Y una vez que se tiene el control territorial, diversificar sus actividades. ¿Por qué se van a dedicar meramente al tráfico de droga cuando tienen el control de las autoridades municipales, estatales y las federales asentadas en esa región? Y entonces se empiezan a dedicar también al secuestro, a la trata de personas, a la extorsión, al cobro de piso. Sin embargo, hay referencia de una conversación que el propio Chapo tiene con un agente federal el mismo día que lo detienen. El agente le pregunta su opinión sobre la Tuta, el líder de los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios. Y entonces el Chapo le dice, no nos confundas con esos mugrosos, nosotros somos narcotraficantes y no nos metemos con la gente. Entonces, en efecto, lo que encontramos es una serie de bandas criminales que sí están volcadas contra la sociedad y un cártel, el cártel de Sinaloa o del Pacífico, que no se mete con la gente. Y entonces lo que nos está diciendo Iván Archibaldo es la seguridad pública, la paz en Culiacán y en Sinaloa la hacemos nosotros y no vamos a permitir a nadie que la interrumpa porque en ese momento estaremos para aplicar la ley. Entonces la conclusión, Óscar, es realmente perturbadora y dramática, porque a esto hay que asociarlo con lo que ocurrió en el 2021, cuando hay evidencias, testimonios de la manera en que el cártel operó a favor de Morena. Es decir, operó como secuestrando operadores políticos del PRI, robando urnas, etcétera. Entonces, esto lo que nos dice es que, a diferencia de lo que ocurre en otros estados, en donde sí sabemos que hay la presencia de 1, 2, 3, 5 grupos criminales, en el caso de Sinaloa, los que mandan son el cártel de Sinaloa. Y en consecuencia, que tenemos un primer ejemplo verdaderamente perturbador de una entidad de la Federación en donde el gobernador es una figura simbólica, pero quienes mandan en realidad son los chapitos. Y hay que recordar que el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glenn Van Herk, en su momento dijo del 30 al 35% del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado. Y sí, en efecto, en muchas partes de nuestro país ponen y quitan autoridades. En muchas partes del país controlan a la población por la buena o por la mala, ya sea con obras, defendiendo a su gente, con regalos el Día del Niño, el Día de las Madres, o bien, como se dice también, obligándolos a manifestarse en contra del ejército, pero lo cierto es que gran parte de nuestro país está totalmente controlado por el crimen organizado. Y desde luego que esa es una noticia sumamente perturbadora y que amerita una respuesta de otro tipo, porque detrás de estos hechos criminales lo que hay es la absoluta pasividad de las fuerzas públicas. Es decir, cada vez que ocurre un acontecimiento de esta naturaleza, se nos informa que van 700 miembros de la Guardia Nacional o que van 500 soldados de la Secretaría de la Defensa. Pero ¿cuál es el problema, Óscar? Que ese despliegue no tiene absolutamente ningún sentido porque esas fuerzas públicas tienen la consigna de no enfrentar. Y lo hacen así porque en la lógica del presidente de la República no se combate el fuego con el fuego. Y esto lo que hace es renunciar por parte del Estado a lo que la Constitución, las leyes y la doctrina le asignan. Es decir, el Estado tiene el monopolio en el uso de la violencia legítima y en la medida en que el Estado mexicano, por las razones que sean, yo creo que hay mucho de una simiente religiosa. El presidente parece evocar el sermón de la montaña.
cuando si te dan una bofetada en una mejilla, pon la otra. Entonces, esa señal, lo que les ha dicho a los delincuentes es que se les garantiza la impunidad. Y creo que no hay nada que incentive más la comisión de los delitos que la convicción de que quedarán impunes. Entonces, pues un gravísimo momento para el país, porque hoy es Sinaloa, pero la descomposición, lo mencionas, está desde luego en el estado de Guerrero, está en Michoacán, está en Zacatecas, está en Tamaulipas. Es decir, es una mancha que va creciendo y frente a la cual el Estado mexicano no ha tenido la capacidad para construir una alternativa de orden sistémico en donde realmente el Estado mexicano como un todo y no nada más las Fuerzas Armadas se involucren en recuperar este territorio. Es un esfuerzo en el cual tienen que participar la Secretaría de Educación Pública con la manera de transmitir valores cívicos a los niños y a los jóvenes, la Secretaría de Agricultura generando opciones de cultivos no ilícitos para los campesinos que viven en esto, toda la Secretaría de Relaciones Exteriores en los estudios internacionales de qué experiencias son exitosas y pueden ser trasladadas a nuestro país, el Poder Legislativo revisando las leyes, cerrando los espacios, la comunidad académica. La Universidad Nacional, por ejemplo, tiene un instituto de investigaciones jurídicas, un instituto de investigaciones sociales, otro de económicas, otro de interdisciplinario. ¿Por qué no hacer concurrir a esta masa crítica de gente inteligente para lo mismo revisar lo que está ocurriendo y proponer alternativas? Este sexenio prácticamente se acabó y lo que nos queda es esperar que el próximo gobierno haga una revisión a fondo, que descarte esta estrategia frente al crimen que evidentemente no ha dado resultados. Maestro Alfonso, un gusto como siempre. Para mí también. Nos vemos por acá el próximo jueves. Quédese con nosotros, vamos a un corte comercial. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.